Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. Los 6 detenidos en 8 allanamientos realizados por los atentados en la Universidad de Guayaquil serían dirigentes y exdirigentes de la institución. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? Amigos, buenas tardes. Al momento se investiga si pertenecen a un movimiento político. Hoy se pronunciaron las autoridades. Empezamos con este tema que nos informa Dayana Monroy. Los detenidos serían exdirigentes de la propia Universidad de Guayaquil. No se dio más detalles sobre si se trataría de exprofesores, de profesores o de incluso ex autoridades de la universidad. También se aseguró que se realizaron 8 allanamientos y en total se detuvo a 6 personas. La rueda de prensa la encabezó el propio presidente de la República, Lenín Moreno, y con esto se demostró, según dijo, la importancia que le ha dado el gobierno para dar con estas detenciones, con los responsables de los atentados, que hasta el momento suman 6 en la Universidad de Guayaquil. Claro, el momento en que se empezó a afectar intereses creados de gente que tenía prácticamente sus feudos allí, inmediatamente pues empezó a ver la reacción de ellos. Al principio una reacción tibia, pero luego esta reacción fue creciendo hasta convertirse en pequeñas bombas en un comienzo y bombas realmente de importancia. Luego, creo que suman 6 entre todas los atentados y claro, desde el primer momento nuestra querida policía, el Ministerio del Interior se hizo cargo del tema y ventajosamente el día de ayer tuvimos ya el resultado de poder capturar. Estas personas detenidas podrían pasar de 10 a 13 años en prisión de comprobarse las acusaciones que existen hasta el momento. También se aseguró que en el momento de uno de los allanamientos se encontró en una de las viviendas material explosivo que supuestamente se utilizaría en una nueva detonación. Se pudo encontrar que en una de las mesas de un departamento estaba ya armándose otra bomba y que había seguramente material para producir bastantes bombas más. Presunciones a estas alturas un poco difícil, sin embargo, de los primeros datos que nos ha llegado, sin duda alguna gente interesada en mantener el statu quo anterior y sin duda alguna también con relación con cierto grupo político, al cual en este momento, mientras no termine la investigación, no quisiera mencionar. Hubo la intención también de consultarle al presidente de la República sobre si se vetará algún artículo de la reforma realizada ayer en la Asamblea del Código Orgánico Integral Penal, pero no fue posible. Finalmente, quien sí respondió fue la ministra María Paula Romo, asegurando que va a existir una revisión por parte de la Secretaría Jurídica. Para ello tienen 30 días. Después de ello se pronunciarían. Y las reformas al Código Integral Penal fueron aprobadas anoche de manera parcial por la Asamblea Nacional. 2 temas como la incautación de bienes producto de la corrupción y el aborto por violación no pasaron. Hay reacciones sobre lo aprobado y esperan que exista veto del Ejecutivo. 87 votos permitieron que se aprueben las reformas al COIP, al menos de manera parcial. Aquí dieron paso a artículos como el de la desaparición involuntaria, que será sancionada con una pena privativa de 7 a 10 años, pena que podría aumentar y dependerá de las circunstancias. Además, se endurecen las penas en el caso del maltrato animal, de 6 meses a 1 año si existe tortura. Derogaron además el artículo 265, que tiene que ver con el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas. Esto ha causado críticas en redes sociales. No eliminando el delito, es decir que no es que porque están en frontera pueden simplemente ya no incurrir en el delito o no ser sancionados. Otro tema que ha generado reacciones es el artículo que sanciona a la persona que utilice, ofrezca o venda suero de leche, líquido o lactosuero con fines comerciales. Hay que penalizar la utilización y las prácticas desleales en materia de la construcción de nuevos productos. También aprobaron de forma individual el comiso sin condena, que permitirá recuperar los bienes producto de la corrupción. En delitos graves, los procesados no podrán acogerse a medidas alternativas, por lo tanto, se restringen los beneficios procesales para delitos como secuestro, violación y asesinato. Con 97 votos aprobaron todo lo propuesto por el PSC en temas de seguridad y dieron paso a la producción, comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis terapéutico.
Además, este código reconoce al incesto como un delito, con una pena privativa de 19 a 22 años. A lo que no dieron paso los asambleístas fue al aborto por violación, uno de los temas sensibles que debió votarse por separado y al que le faltaron 5 votos para aprobarse. Los cuestionamientos a la decisión que tomó esta asamblea crecen, tanto así que se expusieron los nombres y las fotografías de los legisladores que no dieron sus votos, que se abstuvieron y que faltaron en esta sesión. Lo que ha hecho el Estado es afirmar la tortura y el asesinato sistemático de mujeres como una política de Estado. Y otro tema que tampoco contó con los votos fue el artículo sobre la incautación de bienes por delitos de corrupción, algo que esperan vete el Ejecutivo. Yo estoy más de acuerdo con el denominado comiso. 30 días tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y al respecto, el Ejecutivo no descarta el veto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal por la no incorporación de la figura de incautación de bienes por delitos de corrupción. Así lo dio a conocer el secretario anticorrupción, Iván Granda. Nosotros valoramos que la Asamblea haya aprobado el comiso sin sentencia. Sin duda es una muestra clara de que podemos ir en contra de la corrupción y nosotros apenas esté vigente la utilizaremos sin lugar a dudas en todos los delitos que sean en contra de la administración pública. También no olvidemos que el Gobierno Nacional tiene derecho al veto y eso está en análisis, por ejemplo, en cuanto al tema de la incautación. El tema, si bien valoramos que el comiso sin sentencia haya sido aprobado por la Asamblea Nacional, en este caso el tema de la incautación será valorado por el Gobierno Nacional, por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y por quienes estamos abocados y tenemos interés en las reformas al Código Integral Penal. Otra de las reformas aprobadas anoche se refiere a que el rostro de delincuentes capturados en delito flagrante o reincidentes ya podrá ser mostrado. Actualmente la Constitución y la Ley de Comunicación prohíben su difusión. Con 97 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este martes que, en caso de delito flagrante o reincidencia, el rostro de los detenidos pueda ser difundido. Para la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, una de las principales impulsadoras de esta reforma al Código Integral Penal, la decisión del Pleno es positiva, tomando en cuenta el alto número de reincidencias de los delincuentes y el cuestionado accionar de los operadores de justicia. Nosotros empezamos ya a mostrarlo, sin ley, sin que esta norma haya sido aprobada, y empezamos a mostrarlo por una simple razón. Cuando existe flagrancia, entonces ya se rompe la presunción de inocencia. Estás viendo que el tipo ha cometido el delito en ese momento. El tratamiento de esta reforma había sido ofrecido a Viteri por el presidente de la Asamblea, César Litardo, y era uno de los puntos aún sin resolver entre el gobierno y el municipio de Guayaquil para continuar con el plan de seguridad. Para este abogado y catedrático, la medida, que responde a la presión social, necesita justamente de la sociedad para que funcione. Que la publicidad de la persona que se lo detiene en delito flagrante es más para buscar más afectados que pudieran identificarlo. Y determinar desde qué fase de la captura se aplica la difusión de los rostros de los detenidos. Una vez que el jugador ha aceptado que se inicie el proceso y la persona pueda, ahora sí, dentro del proceso que por sí es público, pueda ya ser puesto en conocimiento que se lo está investigando o que se lo ha imputado en un delito X. Entre hoy y mañana se tiene previsto que se envíen al presidente esta y las demás reformas al COIP aprobadas la tarde de ayer por la Asamblea. El Ejecutivo tendrá 30 días para pronunciarse. Actualmente la difusión de los rostros de los delincuentes está prohibida por el artículo 23 de la Constitución y el artículo 13 de la Ley de Comunicación, en base a la protección de sus derechos y presunción de inocencia. Joana Ramos, 24 horas. El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, continuará con medidas cautelares de arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico dentro del caso Sobornos 2012-2016. Así lo determinó la jueza Daniela Camacho al negar su pedido de revisión de medidas.
En una audiencia que no tardó más de una hora, la jueza nacional Daniela Camacho negó el pedido de revisión de medidas cautelares presentado por la defensa del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, dentro del caso Sobornos 2012-2016. Acogió de esta forma el pedido de la fiscal general Diana Salazar de garantizar la presencia del exfuncionario en el proceso, pues durante su intervención anunció que el 10 de julio se emitió una alerta de información sobre un plan de fuga del hombre fuerte del correísmo. Llega a decir la defensa del doctor Alexis Mera que este es un delito que es imprescriptible y que ni siquiera se necesita la presencia del imputado. A pesar de que durante la diligencia la defensa de Alexis Mera alegó que es procurador judicial del expresidente Rafael Correa dentro del mismo caso, se determinó que estar en arresto domiciliario no vulnera de ninguna forma ejercer la defensa. No le prohíbe pensar y, en este caso, en virtud de ello, poder seguir defendiéndose no solamente él, sino otros procesados. Ante la argumentación de que de los 26 procesados en el caso, solo 2 están privadas de la libertad, la fiscal general refutó que del número total de procesados, 9 tienen orden de prisión preventiva. Indicó además que Mera cuenta con privilegios, pues incluso existe un parte policial que registra una fiesta de cumpleaños en su domicilio. Luego de que la fiscal general Diana Salazar notificara el cierre de la instrucción fiscal el pasado 9 de septiembre, la jueza Daniela Camacho dio 48 horas para que se evacuaran todos los escritos y diligencias pendientes dentro del caso Sobornos 2012-2016, entre ellas este pedido de revisión de medidas cautelares. Con ellos está a la espera de que se señale nuevo día y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos con más información en 24 horas. La investigación sobre la supuesta vulneración de millones de registros de datos se extenderá a la Asamblea Nacional. No obstante, el caso ha destapado la existencia de un mercado de bases de datos que opera desde hace varios años sin que se logre configurar como una actividad ilegal. Aun cuando se ha reparado en el escándalo de la supuesta filtración de 20 millones de registros de datos de ecuatorianos, la Fiscalía trabaja en la investigación principalmente del origen de las bases de datos que estaban en poder de la empresa Novestrat. Varios asambleístas se suman a la idea de investigar desde varios frentes. Hay que investigar cuál fue la motivación. Recordemos que la información cuesta dinero, ¿sí? Porque habla de las costumbres, habla del consumo de los ecuatorianos y queremos ver si la motivación fue en este caso, no sé, financiera o tal vez la motivación va más allá. El representante de la empresa Novestrat, sin embargo, ha contado a Fiscalía que su actividad tiene que ver con el análisis de datos para la toma de decisiones de las empresas, entre otras, en el sistema financiero. Hicimos la prueba de acceso a datos estadísticos con montos de colocación de dinero de los bancos en el sistema financiero y sí, la información está disponible en la página web de la Superintendencia de Bancos y con algo de asesoría. Se puede bajar archivos completos con gran cantidad de información. No obstante, existe un mercado de bases de datos más personalizadas que sí se negocia para uso empresarial y se conoce que Novestrat adquirió con facturas parte de esa información que guardaba en su servidor en Miami y la procesaba como parte de su giro de negocio. Recordemos que hay información de niños, hay información de adolescentes, hay información financiera que ha sido expuesta. La denuncia de VPN Mentor revela una aparente vulnerabilidad en el servidor de Novestrat en Miami, pero las primeras investigaciones no revelan la filtración masiva de información. No se descarta, sin embargo, que la investigación se extienda al origen de la compra-venta de bases de datos, un negocio que no tiene reglas claras. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Nuevamente, la Corte Constitucional negó por forma 2 pedidos de consulta popular. Uno de ellos buscaba prohibir la minería en la provincia de La Suay. Para sectores de la minería legal es importante respetar la institucionalidad y la seguridad jurídica, mientras que el prefecto de La Suay anuncia acciones. Mientras el prefecto de La Suay quería consultar a la población la suspensión de la minería en su provincia, el alcalde de Ponce Enríquez aspiraba a que sus habitantes autorizaran el desarrollo de la minería, ambos en consulta popular. Sin embargo, los dos tuvieron una respuesta negativa por parte de la Corte Constitucional. Según el dictamen de la Corte, en el caso de Yacu Pérez, porque el pedido no garantiza la plena libertad del elector ni cuenta con apego constitucional. Tras esta decisión reaccionaron desde el sector de la minería legal y también lo hizo el prefecto de
la SUAY. La Corte Constitucional de alguna manera ha generado ya un precedente. Creo que es importante respetarlo, respetar la institucionalidad, respetar la seguridad jurídica. Obviamente tenemos nuestros reparos, debe prevalecer la seguridad jurídica. Las empresas mineras estamos aquí para invertir y por lo tanto requerimos certeza. Los jueces de la Corte Constitucional desperdiciaron una oportunidad histórica. Acaban de desvelarse que ellos no responden a los intereses del pueblo del Ecuador. Son varios los argumentos que presenta la Corte en su dictamen. Entre estos dice que la mera transcripción y simple parafraseo de artículos de la CRE seleccionados por el peticionario en los considerandos del texto sometido a control no cumplen el parámetro establecido. Sin embargo, según explica Santiago Yepes, es necesario un pronunciamiento de fondo. El no haber zanjado el tema de fondo, esto es haber simplemente anulado el proceso por un tema de forma, deja abierta la posibilidad de que haya nuevos pedidos de consulta. Él insiste en que al igual que la institucionalidad del país debe ser respetada la decisión. Sin embargo, el prefecto de la SUAY ya anuncia acciones. La resistencia, pero también no descartamos la posibilidad de irnos a una Asamblea Nacional Constituyente. El sector minero nace hoy con una nueva iniciativa, con un nuevo reto que es prepararse para nuevas consultas, el poder generar un proceso de diálogo mucho más transparente, desapegado de temas políticos. Desde el gobierno nacional han sido claros en el apoyo a la minería legal, la que paga regalías y que dejará al país más de 3.800 millones en inversión solo hasta el 2021. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, anunció las bases de postulación para la convocatoria de elencos nacionales de la 4ª edición de la mayor plataforma de creación y circulación artística del Ecuador, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Del 15 al 24 de noviembre de este año se desarrollará en Loja la 4ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas, considerada la mayor plataforma de creación y circulación artística del Ecuador. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, anunció este martes las bases de postulación para la convocatoria de elencos nacionales. Creo que esta mesa directiva habla por sí sola del esfuerzo, de la convicción y de la absoluta constancia de que estamos trabajando todos de manera mancomunada. El secretario de Estado presentó al nuevo director artístico del Festival Internacional de Artes Vivas y así como a los miembros integrantes del Observatorio Ciudadano del Festival de Loja y a las misiones diplomáticas de los países que colaborarán en la realización de la nueva entrega de esta fiesta escénica. Entonces, elaborar esa programación está en camino. Estamos en conversación y en contacto ya muy cercano. Probablemente en unos pocos días yo ya pueda mencionar algunos nombres, pero lo que sí quiero decir es que debemos tener la certeza de que va a ser una gran programación. También se expusieron algunos acuerdos alcanzados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio con algunas instancias en temas relacionados al turismo y a la tecnología en beneficio a un óptimo desarrollo de este evento cultural que se realizará en la capital cultural del Ecuador. Con cámaras de Alejandro Fierro, María del Rocío Coronel, 24 horas.